Señoras, señoritas, señores de segundo de bachillerato, buenas tardes. Es un gusto compartir las clases nuevamente en esta semana. Bien, vamos con la clase del día de hoy, la unidad didáctica 6, hasta donde avancemos, ¿no? Lógicamente dentro del tiempo previsto. Vamos a ver el meme como un recurso, ¿no es cierto? El meme como un recurso. En los jóvenes, especialmente en las generaciones jóvenes, está ya implementado ese término meme. Pero ¿qué nos dice el término meme? El término meme es un neologismo, es decir, es un tema nuevo que se está incorporando a nuestra lengua común, a nuestro lenguaje común. El meme en sí es un término que no fue acuñado con el Internet, como por ejemplo WhatsApp, interfaz, eh, email, etcétera, etcétera, sino es un término que ya fue acuñado por un teórico evolutivo, un científico, ¿sí?, británico, que estudiaba la evolución de las especies, ¿sí?, de las especies animales. Entonces, él ya divulgó el meme, el término meme, es un meme. El británico Richard Dawkins, ¿no es cierto? ¿Para qué acuñó esta terminología meme? Él le daba el sentido que meme es un remedo, es decir, es una especie que no está completamente desarrollada, que no está completamente evolucionada. Ahí decía, es un meme, por ejemplo, de felino, es un meme de pez, etcétera, etcétera. Era algo que no estaba desarrollado, algo que no estaba completo, que era un remedo de lo que es una especie debidamente evolucionada y desarrollada. Ahí nació el término meme. Mucho ojo, no nació la terminología meme, como muchos creen, en redes sociales. El término meme más bien nació en el ámbito científico evolutivo, ¿sí? Que es una persona que estudiaba la evolución de las especies. Y ahí le salió el término meme para definir como una especie, un remedo de otra especie. Es un remedio, ¿sí? Es una especie no completa, no evolucionada en su totalidad. Pero nosotros, el término meme, ¿sí?, le vemos dentro de las teorías culturales, lógicamente, ¿no? Le vemos como la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, de una mente a otra, o inclusive hasta de una generación a otra. El meme en sí, el meme en sí, nos indica a nosotros, ¿sí?, respecto a una tal o cual ponencia de una lectura, de una situación política, económica, social, educativa, nos transmite la idea central de esa situación que está pasando en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Ese término es tan popular que configura una nueva forma de transmitir ideas, ¿sí?, que parten de la lectura formal e informal. Ya es una nueva forma de transmitir ideas. Es decir, para usted transmitirle una idea, un pensamiento, un criterio, una forma de pensar, ya no tengo yo que escribirle una media hoja, un texto de una hoja, media hoja, etcétera, para poderle transmitir ese tema de interés común. Ya no. Simplemente con un meme, usted puede transmitir muchas ideas, muchos criterios, formas de pensar e inclusive puntos de vista, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que existen varias razones para utilizar el meme como un recurso para la lectura. ¿Podemos utilizar el meme como un recurso para la lectura? Sí, ya que facilita la transmisión de ideas. Algunas personas se complican demasiado al momento de organizar y transmitir sus ideas después de realizar una determinada lectura. Pero mediante esta actividad de los memes se pueden expresar pensamientos de una manera coherente, sintética, alternativa y entretenida, a grosso modo humorística, ¿no es cierto? El meme también produce creatividad. Al momento de trabajar con imágenes, se pone en juego la capacidad creadora de las personas. ¿Sí? Las personas comienzan a imaginarse en su contexto y en su criterio sobre la base de la imagen del meme. ¿Sí? Es decir, incentivan y motivan la creatividad en las personas.
La creatividad es ilimitada en las personas jóvenes. Entonces, el meme nos ayuda, ¿no es cierto?, a incrementar la creatividad al momento que estamos, en lugar de expresar con palabras, expresando con un meme, un texto, una lectura, entre otras cosas. Otro punto de vista que nos ayuda el meme es a impulsar la, ¿no es cierto?, la criticidad. Los memes no son solo herramientas lúdicas, herramientas de juego. Muchos de ellos contienen información política, de actualidad, de denuncia social, económica, entre otras cosas, algo que en el contexto de la lectura puede ser un excelente punto de partida para realizar un análisis. Así es. Por con un solo meme, usted puede realizar un análisis de un determinado tema, de una determinada posición política, social, económica, etc. ¿No es cierto? Otra característica del meme es que nos introduce un humor sano. Uno de los objetivos principales de los memes es el humor. Al introducir frases humorísticas o sarcásticas sobre el tema de la lectura, las personas disfrutarán más viendo memes, ¿no es cierto? O por medio de memes realizando diferentes críticas de lecturas, de puntos de vista, de textos. Usa un lenguaje común, el meme usa un lenguaje común. Así es, la mayoría de personas, sobre todo los jóvenes, conocen el simbolismo convencional, ¿no es cierto?, que hay detrás de cada imagen. Es decir, ellos cuando ven una imagen, enseguida ya comienzan a manejar conceptos en su mente, ¿sí? Ese simbolismo les ayuda a ellos a entender mejor el entorno sobre el cual se están desarrollando, ¿sí? Y con esto lo que permiten es entender mejor, de mejor manera, a veces el lenguaje metafórico de los memes, que ayuda a contextualizar de mejor manera su nivel de comprensión de esa lectura, de ese texto, de esa idea que nos quiere transmitir el meme. El meme, al utilizarlo como un recurso de comprensión, los lectores comunes se sentirán directamente interpelados, por lo que estarán más cómodos, aumentando su atención, motivación e iniciativa, ¿no es cierto? El utilizar memes como recursos de comprensión nos ayuda a comprender, a motivarnos, nos aumenta la atención y es más, nos permite estar más cómodos ya que no estamos tan presionados como un texto normal, ¿no es cierto? El meme nos ayuda mucho a nosotros para poder comprender de mejor manera y poder contextualizar más rápido los textos, ¿sí? Como habíamos dicho, muchos eventos políticos, deportivos, sociales, artísticos, ¿sí?, terminan convertidos en memes que transmiten el contenido de una forma resumida y concreta. Para eso nos ayuda el meme. Y por eso tenemos unos ciertos pasos para elaborar un meme, aunque la tecnología, usted un meme puede realizarlo inclusive en su teléfono inteligente, ¿no es cierto? Porque la tecnología ya le facilita eso. Pero sin embargo, vamos a ver algunos pasos para elaborar un meme. Si usted, por ejemplo, realizó una lectura crítica de un tema y quiere expresarlo con un meme, lo puede hacer. Para ello tiene que dibujar o tomar una imagen de internet que sea relacionada al tema de su lectura, de lo que leyó, ¿no es cierto? Luego de eso, editar en programas como Paint, Photoshop y otros programas especializados, ¿sí? Edítele ese dibujo. Y a ese dibujo agréguele una frase en función de la sensación que usted desea causar en el receptor de ese meme, en el lector de ese meme. Pues agregue una frase sustancial, ¿no es cierto?, que le va a expresar de manera directa lo que usted quiere causar en el receptor de ese meme. Luego que haga esto, usted publicará el resultado en una red social o un sitio web. Generalmente la mayoría de memes antes venían por Facebook. En la actualidad la mayoría de memes ahora vienen por WhatsApp, ¿no es cierto? Se viralizan en WhatsApp. Sí, a veces va al grupo de amigos un meme y estos amigos lo difunden en su familia, en los grupos de los otros amigos, entre otras cosas. Y de esta manera se viraliza y se transmite más rápido la información y la idea que nosotros queremos transmitir. Pero también nosotros podemos los memes realizarlos en cartulinas y publicarlos en lugares de circulación masiva, ¿sí?
como una publicidad, ¿no es cierto? Ya la tecnología nos ayuda a eso, ya que nosotros un meme le podemos subir de tamaño, imprimir en una cartulina, imprimir en un, inclusive ya en un plotter, y podemos colocar el meme en un sitio de circulación masiva, ¿no es cierto? Ya nos facilita eso. Ya no tenemos que estar dibujando como antes era cuando se hacían las exposiciones con carteles, uno tocaba dibujar lo que quiere expresar, para transmitir de mejor manera las ideas a sus a su auditorio. Ahora ya no. Simplemente usted puede hacer, imprimir, agrandarle al meme, imprimirle en una cartulina o en un plotter, en una cartulina grande y ponerle en un sitio de circulación masiva. Y de esa manera sus ideas se transmitirán rápido, se transmitirán de una manera general, ¿no es cierto? De una manera colectiva, ¿sí? Y para eso nos sirven los memes. Entonces, señoras, señoritas, señores, hemos visto que los memes no únicamente nos sirven para burlarnos, para reírnos, sino también nos sirve para transmitir ideas, para hacerle lúdico, humorístico alguna situación, e inclusive para actuar con sarcasmo, de ser necesario, al emitir un criterio. Para eso nos sirve el meme. Y el meme, más que todo, es utilizado en las generaciones jóvenes. Es por eso que este término meme ya es un neologismo que se está adaptando, que ya se está introduciendo en el diccionario de la lengua española, ¿no es cierto? El meme ya es un neologismo, es decir, palabras nuevas que se adaptan a nuestro idioma. Luego tenemos nosotros la lectura denotativa connotativa, ¿no es cierto? ¿Qué es la lectura denotativa connotativa? Nosotros en capítulos anteriores, en unidades didácticas anteriores, habíamos visto el texto explícito y el texto implícito. Más o menos por ahí van, ¿no es cierto? ¿Sí? La riqueza de los textos literarios en ocasiones nos obliga a que nosotros tengamos múltiples interpretaciones de un texto, de una lectura, ¿sí? E inclusive que tengamos diversas interpretaciones de una frase, de una palabra, que tengamos diferentes, ¿sí? Diferentes criterios, que nosotros manejemos diferentes conceptos de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces una palabra tiene diferentes significados, de acuerdo al contexto que está, ¿no es cierto? Y a la intencionalidad del autor que realiza el texto. Por eso podemos decir que los textos tienen un significado literal o directo y un significado agregado que depende de la subjetividad de quien lo enuncia. A esto lo llamamos denotación y connotación. Hablando en palabras más comprensibles, la lectura denotativa y connotativa, simplemente la lectura denotativa es darle significado exacto a lo que estamos nosotros leyendo. Y lo connotativo es algo subjetivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es subjetivo, es algo agregado, depende de mi criterio, de mi forma de pensar, de mi forma de ver las cosas, que le quiero dar el significado a esa palabra, a esa frase o inclusive a esa lectura. ¿Qué es la denotación? La denotación se refiere al primer plano semántico, al primer plano de comprensión de significado de la palabra o frase. Cuando usamos una palabra o frase con su significado directo y común, decimos que su sentido es denotativo. Por eso, ¿sí? El significado de una palabra en el sentido denotativo se comprenderá en cualquier contexto, lógicamente dentro de la misma lengua y dialecto que estemos empleando. No depende de las personas que lo usan. Mucho ojo, ¿sí? Depende de su significado real, según la lengua. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra búho, ¿qué se me viene a la mente? ¿Qué denota? La palabra búho es un ave rapaz nocturna. Ah, en los búhos, el búho es un ave nocturna que sale a cazar la noche, es rapaz. Ah, ya. Entonces, ¿cómo de manera denotativa la palabra búho me interpreta o quiere decirme que es un ave rapaz nocturna? ¿Sí? Vamos a ver con una frase. La frase perro que ladra no muerde. ¿Qué denota esta frase? La frase me denota que
el perro es un animal que cumple una acción propia de su especie, no hace otra, no grazna, por ejemplo. ¿Sí? El perro ladra, si se siente amenazado, muerde. Ah, listo. Entonces le estoy dando una comprensión denotativa, ¿no es cierto?, a esta frase. ¿Sí? Denota que el perro es un animal que cumple con una acción propia de su especie. Listo. Eso es lo denotativo. Lo denotativo es el significado real de la lengua, ¿no es cierto?, de lo que estoy leyendo. El significado real de esa palabra. El significado real de esa frase. El significado real de ese texto, entre otras cosas. Eso es la denotación. ¿La connotación qué es? La connotación se refiere generalmente al segundo plano semántico, es decir, al segundo plano de significado de una frase o palabra. Para que todos puedan entenderlo, se necesita un mismo contexto, una misma cultura, un mismo dialecto, ¿sí? El uso del sentido connotativo tiene que ver con la intencionalidad del emisor. Por eso se dice que la connotación agrega un sentido extra al significado directo de la palabra. La connotación es lo que yo quiero transmitirle. Puede ser metafóricamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver. El sentido connotativo es muy común en la literatura, especialmente en la poesía. Así es, lo connotativo es más, es un recurso poético más, ¿no es cierto? Cuando yo le quiero dar a notar lo que yo le transmito. Por ejemplo, corrían sus lágrimas, cuál sangre al romperse un corazón. Mire, mire, le estoy dando un sentido connotativo. Pero si yo le doy un sentido denotativo, no me dice nada. Ah, claro que se corre sangre cuando un corazón se parte, pues. Es lógico, ¿no es cierto? Es el sentido denotativo, pero lo connotativo es muy común, sí, en la poesía, mas no, casi se ocupa muy poco en nuestro hablar cotidiano, en nuestro hablar diario, ¿no es cierto? Ejemplo de connotativo. La palabra búho connota, verle a un búho, por ejemplo, es sinónimo, una señal, perdón, de sabiduría, de inteligencia, de academia, entre otras cosas. Porque el búho, por ejemplo, están en muchos escudos de universidades. En la Politécnica Nacional está un búho, ¿ya? Y ahí me dirá que es un ave rapaz nocturno el búho. No, ¿no es cierto? La significación connotativa que le doy es que el búho transmite sabiduría, inteligencia y es propio de la academia, ¿no? Mire, connotativo. En la misma frase denotativa que analizamos, perro que ladra no muerde, lo connotativo es que una persona puede asustar, gritar, pero y amedrentar, pero no hace más. Perro que ladra no muerde. Pues en vez, tu mamá te está llamando, o a tal persona te está llamando la atención, te van a sancionar mejor. No, perro que ladra no muerde. Mire, ¿sí? Lo connotativo. Entonces está claro lo denotativo, simplemente que es el significado real de una palabra, de una frase, y lo connotativo es lo que el entorno, el contexto, la circunstancia le quiere dar que usted entienda, que usted comprenda. Eso es lo denotativo, connotativo. Cuando nosotros realizamos lecturas, lo hacemos de manera denotativa, sí, porque le damos el significado real de las palabras. Pero a veces necesitamos también connotar, darle una lectura connotativa, es decir, darle un significado metafórico, un significado diferente, un significado, sí, de acuerdo al entorno, al escenario que me está diciendo. ¿Sí? Mucho ojo. Durante la lectura es muy importante diferenciar entre el sentido denotativo y connotativo de las frases y las imágenes de apoyo, pues su completa comprensión depende del contexto y la intención que tiene el autor. Más aún cuando el sentido del texto puede interpretarse de diferentes. Mucho ojo. Cuando usted realice lectura denotativa, connotativa, siempre analice también los entornos, los contextos sobre los cuales ese autor nos quiere dar su criterio, ¿cierto?
Denotación y connotación de una imagen. La imagen se caracteriza por ser polisémica, es decir, poli, muchos, sémica, significados, ¿no es cierto? Una imagen puede tener muchos significados. Ya vimos en el anterior tema los memes, por ejemplo. Una imagen puede tener muchos significados. Puede transmitir una variedad de mensajes que constituyen significados diversos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la persona que lo ve, que pueden llevar a interpretarse de maneras distintas. ¿Sí? Perdón. Denotar una imagen es el ejercicio de observar e identificar de forma minuciosa cada uno de los elementos de una imagen a fin de poder conocerlos y posteriormente poder hacer un análisis. Perdón. Seguimos, ¿no es cierto? Perdón. Decíamos denotar una imagen. ¿Qué es hacer la denotación en una imagen? Ya habíamos dicho que nosotros a una determinada imagen le podemos dar diferentes sentidos, ¿no es cierto? La imagen es polisémica, ¿no? Toda imagen es polisémica, es decir, tiene diferentes significados, diferentes sentidos. ¿Cómo podemos denotar una imagen? Al denotar una imagen, debemos realizar el ejercicio de observar e identificar de forma minuciosa cada uno de los elementos de una imagen, a fin de poder conocerlos, y posteriormente poder hacer un análisis mucho más amplio de la composición. Es decir, nosotros al hablar de la denotación de una imagen, se hace referencia al hecho de identificar, enumerar y describir de forma objetiva cada uno de sus elementos, a fin de realizar un inventario de los elementos e imágenes que forman un conjunto, que forman en conjunto esa imagen, o que le conforman en conjunto esa imagen. Eso es denotar una imagen. ¿Sí? Connotar una imagen. Connotar una imagen implica una lectura más profunda, es decir, mientras que la denotación está encaminada a observar detalladamente e inventariar los objetos, personajes y elementos de una imagen, connotar busca encontrar que otros significados, los otros significados que pueden tener los elementos identificados. En ese sentido, connotar implica darle un valor simbólico a cada uno de los componentes de la imagen y ver el significado social, cultural, económico, entre otros, que pueda tener una determinada sociedad, en un momento específico. Denotar, sí, es entonces nosotros darle un valor simbólico a ciertas cosas sobre la base del contexto de la sociedad, ¿no es cierto? Puede ser cultural, contexto económico, contexto social, educativo, entre otras cosas. Eso es hacer el análisis denotativo y connotativo de una imagen. Hasta ahí hemos visto, ¿no es cierto?, la lectura connotativa, denotativa y el análisis denotativo y connotativo de las imágenes. Seguimos con el siguiente tema de clase. Citación de fuentes electrónicas. Usted a la hora de elaborar cualquier trabajo académico debe tomar en cuenta la gama de recursos que tiene usted para consultar y obtener información sobre ese tema que va a investigar o sobre ese trabajo académico que va a realizar. Tiene bibliotecas tradicionales, bibliotecas virtuales, tiene hemerotecas, internet, medios audiovisuales como la radio, la televisión, entre otras cosas, los videos. ¿Sí? Localizar, reconocer y usar de manera efectiva la información es una labor esencial para llevar a cabo un trabajo con éxito. En el capítulo anterior, nosotros, en la unidad didáctica anterior, nosotros ya nos habíamos familiarizado con las normas APA para citar y referenciar, ¿sí? En este tema vamos a regirnos a las normas APA, ¿no es cierto? Ya que las normas APA, como lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿no es cierto?, que son de la Sociedad Americana de Psicología, es la manera como
nosotros ya hemos hecho ya una sola, un solo grupo de ideas, ¿sí? Para poder nosotros, los trabajos académicos, presentarlos de una manera estandarizada. Hemos estandarizado. Las normas APA lo que hacen es estandarizar los trabajos académicos. Es decir, le verifica, por ejemplo, los márgenes, margen izquierdo, margen derecho, margen superior, margen inferior. Le estandariza cuánto tiene cada margen, el tipo de letra y también le estandariza cómo usted va a emplear la bibliografía, ¿sí? Logrando con esto la honestidad, la probidad académica, ¿sí? Ya que nosotros no podemos adueñarnos de trabajos que no nos corresponden. No podemos hacer nuestra las investigaciones que no hemos realizado. Mucho ojo, eso es deshonestidad, ¿no es cierto? Para evitar esa deshonestidad, ¿sí? Académica y estar en asuntos legales por plagio intelectual, nosotros debemos citar todas las fuentes electrónicas, bibliográficas que hemos empleado en nuestro trabajo. Cuando hablamos de fuentes electrónicas, nos estamos refiriendo a muchos tipos de textos. Como sabemos, nosotros ya en Internet podemos encontrar libros, noticias, sitios web, links, entre otras cosas. De modo que haremos las diferenciaciones necesarias según el tipo de documento que hayamos consultado en Internet. Por ejemplo, cuando consultamos un libro en versión electrónica, algunas páginas web ofrecen libros, ya sean gratuitos o que venden en versión electrónica. Cuando se consulta en uno de estos formatos, libros en versión electrónica, la referencia debe presentarse de la siguiente manera. Apellido. Primerito el apellido en mayúscula, ¿no es cierto? Luego el año de publicación. Luego el título del libro en letra itálica y cursiva. O recuperado de la dirección recuperado de la dirección donde se extrajo el documento, es decir, la dirección URL. Ejemplo, nosotros aquí tenemos un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a compartir una imagen donde está el ejemplo de cómo se citan los libros en versión electrónica, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo. A ver, aquí está. Vamos a compartir esto, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Y vamos a explicar cómo citamos, ¿no es cierto? A ver, algo pasó. A ver, vamos a compartir pantalla. Algo pasó con el texto. Algo pasó con el texto. Bien, vamos a ver en el libro mejor, ¿ya? Ya. Bien, vamos a ver. ¿Sí? Aquí decíamos, ¿no es cierto? Que nosotros, ¿no es cierto? Ponemos el apellido en mayúsculas, año de publicación, título del libro. Vamos a ver en el ejemplo. Aquí está, ejemplo. Aquí está ejemplo. Libro. Tyler, GW, 2009. El nombre del libro, Evolution of the System of the Age. Y aquí está recuperado de la dirección electrónica, ¿no es cierto? HTTP, online originals, etc. Es la manera que uno debe citar los libros electrónicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los libros en versión electrónica, ¿sí? Aquí te... Perdón.
Perdón. Bien. Como habíamos visto, ¿no es cierto? Cómo se hace habíamos visto nosotros cómo se hacen las diferentes citaciones en los libros virtuales, ¿sí? Ahora en la página web, ¿cómo hacemos nosotros la citación en la página web? ¿Sí? En la página web es igual, ¿no es cierto? Nosotros ponemos primero apellido, título de la página, lugar de publicación, casa publicadora, en caso de ser el caso, ¿sí? Y documento donde se extrajo. Siempre debe estar la dirección electrónica, la URL, ¿no es cierto? Siempre. Como datos adicionales, es importante recordar que las referencias en el texto sirven para que el lector pueda encontrar la fuente de manera rápida en la lista bibliográfica y él también pueda verificar los sitios donde usted investigó para realizar ese trabajo académico, ¿sí? Con todo hay que seguir ciertas recomendaciones como datos adicionales para que usted pueda hacer de manera eficiente y efectiva eh, sus citas bibliográficas o citas webgráficas o la linkgrafía. Siempre debe asegurarse de poner primero el apellido y ordenarle alfabéticamente las fuentes para que el lector encuentre rápidamente lo que busca, ¿no es cierto? ¿Sí? Segundo, si se consulta en un libro electrónico, asegurarse de que no sea un libro escaneado o fotocopiado nada más. Pues en ese caso, ya no es webgrafía, ya es una fuente impresa, es como cualquier libro que usted consulta, es una bibliografía. Siguiente punto a tomar en cuenta. El libro electrónico es aquel que ha sido transformado para ser leído en pantalla, generalmente está en formato PDF o en formato EPUB. Algunos formatos de citación han propuesto que al consultar fuentes electrónicas, el autor debe indicar la fecha de la consulta de la siguiente manera, ¿no es cierto? Apellido en mayúscula, título de la página y recuperado el día, el mes y año de la consulta, lugar de publicación, casa publicadora, dirección donde se extrajo el documento, es decir, la URL, la dirección electrónica exacta, ¿no es cierto? De esa manera, usted puede ordenar su bibliografía, webgrafía y linkgrafía en cualquier trabajo académico. Esto está en las normas APA. Las normas APA ya vienen desde 1929 más o menos. Y no es que ahí había la web, pero las normas APA se van actualizando. Y conforme se van actualizando las normas APA, ¿sí? También se van introduciendo, nuevos adelantos, como en este caso, antes había solo la bibliografía, ¿no? Trabajo de bibliografía, cómo se hace la bibliografía. Pero ahora ya hay la webgrafía, hay la linkgrafía y hay un sinnúmero de documentos electrónicos que sirven o nos ayudan a respaldar nuestro trabajo investigativo, nuestro trabajo académico. Pero ojo, señoras, señoritas, señores estudiantes, debemos realizar las respectivas citas bibliográficas, webgráficas, porque nosotros no podemos adueñarnos de un trabajo que no nos corresponde, porque eso sería plagio y estamos yéndonos en contra de la ley. Eso es en lo concerniente a la bibliografía, webgrafía, de acuerdo a las normas APA. El siguiente tema de clase es la reseña. ¿Qué es la reseña? Reseñar un texto. Hay resumen, ojo, pero vamos a ver la reseña. La reseña es un tipo de texto escrito u oral de extensión corta que implica un proceso de síntesis, dado que el lector puede y debe ir descubriendo las ideas y analizando las temáticas principales del texto fuente, para poder elaborar una redacción donde se condensen dichas ideas y temáticas, guardando cohesión y coherencia. Así es. Hagamos un poco de historia. ¿Se acuerdan que antes nos mandaban a hacer una redacción en la escuela? Decían, viene el Día de Difuntos. Redacción sobre el Día de Difuntos. ¿Sí? Entonces, ahora se llama la reseña. La reseña. Ya no es redacción, es reseña. Realice una reseña sobre, por ejemplo, puede decirle, realice una reseña sobre el uso, ¿sí?
de los signos de puntuación en las cartas. ¿Ya? Mire, entonces es un texto, puede ser escrito u oral, que implica un proceso de síntesis, analizar y sintetizar y plasmar en la reseña las ideas principales de ese tema, ¿no es cierto? Sí, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Ahí dice de un libro, contiene reflexiones sobre el origen del hombre, por ejemplo, ¿sí? Las aproximaciones filosóficas teológicas al misterio del hombre. Ahí tiene de un libro le saca una página, saca las ideas más importantes. La reseña es lo como hacíamos antes nosotros las redacciones, es la reseña, ¿no es cierto? Sacamos solo ideas importantes, puntos de vista, y puede ser hecho de manera escrita o de manera oral. ¿Ya? Una reseña puede hacerse a partir de cualquier tipo de texto, ¿sí? Ya sea un texto escrito, una novela, un ensayo, una poesía, un artículo especializado, un artículo de divulgación científica, un texto de contenido escolar, entre otras cosas. O puede también hacer, perdón, una reseña de algún texto visual, perdón, una reseña teatral, cinematográfica, un video, una reseña visual, ¿no es cierto? Lo que en las universidades mandaban antes, vea el video tal, saque las ideas principales, una reseña de tal. O también se puede hacer de un texto musical sobre algún grupo, interpretación o un intérprete en general, o de la música ecuatoriana, del pasillo, por ejemplo, hago una reseña del pasillo, hago una reseña del yarabí, entre otras cosas. Entonces, una reseña se puede hacer de diferentes temas, no es necesariamente que debe ser científico, académico, puede ser de un video, ¿sí? Puede ser de un escrito, una novela, puede ser de un video, puede ser de un texto musical, entre otras cosas. En todo caso, la reseña siempre va a constituirse, perdón, a partir de reconocer los elementos, perdón, que distinguen cada tipo de texto para construir el sentido de la reseña. Bien, seguimos, mil disculpas. Hablamos de la reseña, ¿no es cierto? Recomendaciones para elaborar una reseña. Evitar leer resúmenes, comentarios o propagandas anteriores a la lectura del texto. No. Cuando usted quiere hacer una buena reseña, lea directamente el texto, no los resúmenes. Por eso cuando uno se manda a hacer una reseña de algo, sí, primero van a sacar los resúmenes de internet. Y uno sabe, porque ahí no está todo. Porque usted en su reseña pueda que ponga puntos importantes que no están en el resumen que lee. Por eso, ¿sí? Evitar leer resúmenes, comentarios o propagandas anteriores a la lectura del texto que usted va a hacer la reseña. Segundo punto, razonar cuidadosamente el título del libro o trabajo, el significado e implicación de ese texto. Siguiente, conocer el género del texto para poder juzgar de acuerdo a este. Así es, conocer el género. ¿Es narrativo? ¿Es lírico? ¿Es dramático? ¿O es científico o académico? ¿No es cierto? Nosotros ya hemos visto los géneros literarios. Usted siempre debe conocer el género del texto que usted va a realizar la reseña, para que pueda juzgarlo de acuerdo a su género. Leer el libro en su totalidad para tener una impresión general. Sobre esta impresión inicial, hacer un bosquejo mental, cómo se debe trabajar en la reseña. Así es. El libro debe leer en su totalidad, ¿no es cierto? Para que pueda usted hacer una buena reseña. Puede leer, inclusive es necesario leer a veces el libro por segunda vez. Perdón. Es necesario leer el libro por segunda vez. En esta ocasión, para darle énfasis a aquellos detalles que pueden fortalecer la impresión inicial o modificarla, o comprender otros puntos de vista que el autor nos puede dar y que nosotros no pudimos captarlo a primera instancia. Partes de una reseña. ¿Cuáles son las partes de una reseña? ¿Sí? La referencia bibliográfica o ficha técnica. Es la información acerca del libro, ¿sí? Aunque hay varios estilos y normas sobre cómo escribir esta parte, una forma común de hacer la referencia bibliográfica o ficha técnica es cómo se usó en el primer párrafo, por ejemplo, es decir,
nombre del autor, título de la obra, editorial, ciudad, fecha de publicación, número de páginas, igual como nos da las normas APA. Así hacemos la así vamos a hacer o hacemos la referenciación bibliográfica o la ficha técnica, de acuerdo a las normas APA. Luego haremos un resumen. El resumen es una descripción de la obra y de su contenido, así como del autor y de su contexto histórico y cultural. El lenguaje a utilizar aquí es de tipo descriptivo, es decir, describir todo, ¿no es cierto? Por lo que no deben incluirse comentarios de tipo subjetivo, es objetivo, ¿no es cierto? Luego, la valoración, opinión o crítica. Esta es la parte que corresponde a las apreciaciones personales del que está haciendo la reseña, del reseñador. Es la sección en donde se hace un análisis crítico de la obra y por ello es considerada la parte más importante de una reseña. Si bien es cierto, aquí se permiten las opiniones y juicios personales. También lo que el reseñador debe mantener una posición analítica centrada en la obra, en sus elementos y en sus contenidos. Y por ningún motivo, concepto, debe caer en críticas personales al autor o referencias a su vida privada. Únicamente es a la obra, no al autor ni a su vida privada. Mucho ojo. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a quedar la clase del día de hoy. Bien. Para la próxima clase, por favor, continuamos con lo que son vicios semánticos en el lenguaje. Ahí nos quedamos y hasta ahí analizamos la clase de hoy. Por favor, los deberes, ya sabe, debe enviarme, ¿no es cierto? Esta semana no me haga deberes, segundo de bachillerato, ya no me haga deberes. Ya hemos terminado la unidad, pero no terminamos de analizar. No me haga deberes, esta semana no me presente deberes. Esta semana tenemos libre de deberes. ¿Listo? Y con esto, señoras, señoritas, señores estudiantes de segundo de bachillerato, me despido. Estoy un poquito afectado a la garganta. No puedo hablar casi. Entonces, mil disculpas. Por eso la clase le hemos dado como le hemos dado. Que tengan un buen fin de semana. Estaremos cualquier cosa, cualquier duda, cualquier situación a mi WhatsApp personal. Que tengan un buen fin de semana. Que pasen bien.